Buenos días, que el Señor les bendiga. Un saludo a la distancia en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Esta fecha muy especial, ¿verdad? 22 de septiembre, especial porque las misericordias del Señor son nuevas. Y especial porque también puede haber alguien cumpliendo años este día. Que el Señor bendiga la vida de todo aquel que cumple años este precioso día. Dios les bendiga. Alabamos al Señor en todo lo que acontece en nuestras vidas, y esta es una manera de rendirnos a Él, de humillarnos ante la presencia del Padre, reconociendo que este día nos despertamos porque hubo misericordia para nosotros, porque hubo esa gracia del Señor para nosotros. Saludos a la distancia. Mi nombre es Jenny Patricia Zelaya de Rodríguez, desde San Pedro Sula, Honduras. Somos la Misión Evangélica Pórtico de Salomón. Saludos a la distancia a nuestros pastores, amén. Estamos bajo la cobertura de nuestros pastores, hermano Cándido Reyes y nuestra pastora, hermana Hilda de Reyes. Saludos a la congregación en general y a ustedes, amigos que nos escuchan a la distancia en Estados Unidos, México, España, los diferentes departamentos de Honduras, donde el Señor manda este audio, ahí donde llegue este audio. Que el Señor bendiga su vida. Damos gloria y honra al Señor por este precioso día. Un placer para mí en esta hora compartir la palabra del Señor, y el tema que traemos a la luz de la palabra en esta hora es sobre el dominio propio. Amén. Es una palabra pequeña, pero tiene un impacto profundo en nuestro cuerpo, en nuestro alma, en nuestro espíritu. Amén. Es indispensable el dominio propio en nosotros. Vamos a estar abordando este tema a la luz de la palabra. Dios le bendiga, y le invito que de esta manera me acompañe a hacer una oración, que sea nuestro Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, de su Hijo amado Jesucristo, toque nuestras vidas en esta hora. Señor amado, nos presentamos, Señor, como un mismo pueblo en esta hora. Nos ponemos de acuerdo, Señor amado. Reconocemos que te necesitamos. Necesitamos tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Necesitamos, Señor amado, oír y hacer tu palabra, ponerla por obra, ponerla por práctica. En esta hora, Padre, clamamos, Señor amado, por los que están pasando momentos difíciles. Clamamos, Espíritu Santo, por los que están enfermos. Clamamos por el que necesita una palabra a su espíritu en esta hora, que tú le impartes, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que tú toques vida, Señor amado, que tú nos hables, que tú nos alientes, nos levantes, Señor, de la condición que estemos a una condición mejor, porque tu palabra dice que tú nos has trasladado de las tinieblas a tu reino admirable y nos has puesto en lugares celestiales, Padre. En el libro de Colosenses, tú nos hablas a través de esta palabra, Señor amado. Recibimos, Señor, tu porción en esta hora. Bendecimos la vida de todos los oyentes en esta hora a través de la sangre poderosa de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Así que el tema es el dominio propio. Amén. Es una palabra muy pequeña, pero cómo necesitamos ese dominio propio. Es una responsabilidad cristiana delante de Dios para con nuestro prójimo también tener ese dominio propio. Debemos saber que ejercitar el dominio propio siempre ha de ser agradable delante de Dios, y es algo que nos bendice a todos. Amén. Alguien que tiene dominio propio es bendición a donde él vaya o ella vaya. De manera que ejercitar esta maravillosa cualidad del fruto del Espíritu ha de ser una meta en la vida del cristiano. Es una meta para todos es una meta alcanzar ese dominio propio. Si usted desea adquirir dominio propio, solamente lo hace, amén, naciendo de nuevo, recibiendo a Jesucristo en su vida, declarando que usted es una nueva criatura. Nacemos de nuevo cuando nos entregamos en las manos de nuestro amado Señor. La falta de dominio propio es un mal de nuestra sociedad. También podemos ver la falta de dominio propio a minutos en cada escena en la sociedad, y es una carencia que vemos cada día en la calle, en las casas, en nuestro entorno. Por ejemplo, encontramos personas, por ejemplo, comprando compulsivamente, personas que cometen, por ejemplo, asesinatos porque se airaron. Es bien delicado este tema, porque a veces el ser humano deja que la ira ciegue su mente y su corazón, y es indispensable el dominio propio. Inclusive nos va a alejar hasta de las puertas del infierno. Aleluya.
Podemos apreciar que la mayoría de accidentes de tránsito se deben al exceso de velocidad, trayendo muchas muertes. Amén. Hay personas que en su desesperación de querer lograr su objetivo, amén, conducen a velocidades exageradas y provocan estos accidentes. No hay un dominio propio. No se diga de hombres y mujeres esclavos, amén. Este tema es fuerte, de la pornografía, del alcohol, de las drogas, este espantoso vicio, amén, que no se le puede decir no, las personas no pueden negarse. Entonces el Señor le está hablando a alguien en esta hora, si está pasando por una atadura que usted no puede dejar, le decimos de parte del Señor que es falta de dominio propio, y a través de la palabra, amén. Falta de dominio propio. Necesitamos el dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Luego también encontramos murmuradores haciendo y deshaciendo a través de las redes sociales, amén, que no pueden contener ni sus pensamientos ni sus palabras. Es bien importante que hablamos, qué es lo que sale de nuestros labios. Tenemos que tener dominio propio aún en nuestros labios o lo que estamos escribiendo. Amén. Si no vamos a ofender a alguien, tenemos que decirle, Señor, ayúdame a tener dominio propio. En el nombre de Cristo Jesús, sí se puede. Santo el nombre del Señor. ¿Y a quién afecta la falta de dominio propio? Este es un ejercicio que si no lo practicamos afecta a nuestra forma de hablar, desbocándonos con todo tipo de palabrerías, amén, y maledicencias. También afecta a nuestra salud, pues por falta de dominio propio comemos cualquier cosa, por ejemplo, sano o chatarra, no tomamos el descanso debido, que son 8 horas, y tampoco nos ejercitamos, amén. Ahí vemos con pequeñas cosas la falta de dominio propio. Aleluya. Afecta a nuestras finanzas, amén. Pues a veces no hay un control de la forma que gastamos nuestro dinero o caemos en el tremendo mal de convertirnos en compradores compulsivos. O sea, el dominio propio tiene que ver con muchas áreas en nuestra vida. ¿Cómo obtengo dominio propio? Esa es la pregunta. Vamos a caer en cómo soluciono yo la falta de dominio propio. ¿Cómo soluciona usted la falta de dominio propio? Solamente al estar en Cristo, como lo decíamos anteriormente, es posible tener dominio propio por la gracia impartida por medio del nuevo nacimiento. Es decir, que solamente un hombre nuevo al cual se le ha dado una nueva naturaleza tiene el poder de negarse al pecado, gobernándose a sí mismo. Segunda de Corintios 5, 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, que dice la palabra, nueva criatura es. Y dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. El pasado ya pasó para usted, tiene que tener ya una nueva naturaleza en Cristo. Y esa nueva naturaleza nos ayuda a tener un dominio propio. Partiendo de esta gran verdad, podemos decir que el dominio propio solo es posible obtenerlo en la gracia y misericordia divina. Aleluya. El dominio propio es fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 nos habla, más el fruto del Espíritu. El fruto, escuchemos bien, son muchos frutos. El fruto es como esa granadilla que tiene muchas semillitas. El fruto solamente es uno, amén. Pero adentro de esa fruta podemos decir la maracuyá, ¿verdad? Aquí en Honduras tiene muchas semillitas adentro, pero es un solo fruto. Y el Señor nos llama que tengamos todos esos frutos, amén. El fruto conlleva muchos frutos, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. En la templanza tiene que ver con ese dominio propio. Humildad y dominio propio, no hay ley que condene estas cosas. Aleluya. La ausencia o presencia del dominio propio es determinante en nuestra vida cristiana para poder glorificar a Dios. Estamos hablando de esa templanza, de ese equilibrio, de ese dominio que tenemos que tener. Y esa gloria podrá ser dada cuando se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu, que es una consecuencia natural de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios, podemos tener dominio propio. Una obediencia que nos permitirá fructificar en esta necesaria virtud en la medida que nuestro entendimiento es renovado. ¿Por qué es necesario el dominio propio? Escuche bien en esta hora.
porque constantemente estamos en una lucha entre hacerlo agradable a Dios o pecar, y esa lucha proviene del corazón. Amén. Gigi Ávila decía, y se tocaba su carne, que era más mala la carne que el mismo enemigo, decía Gigi Ávila. Y en nuestra carne, hermano, es la concupiscencia que nos inclina a pecar, porque hay un aliado del pecado dentro de nosotros, que es el remanente de la naturaleza caída, ¿ven? Que se opone a hacer la perfecta voluntad de Dios. Va a haber una lucha. Para que el dominio propio se establezca en nosotros, tenemos que negarnos a nuestra carne, tenemos que negarnos a los deseos de la carne, a hacerlos crucificar en la cruz del Calvario, amén. Es importante morir a nuestra carne para que Cristo Jesús crezca en nosotros. El dominio propio es una responsabilidad cristiana. Usted que si ya recibió al Señor, le está diciendo el Señor, es una responsabilidad para ti que tengas dominio propio. Y el que está escuchando esta palabra y todavía no ha venido a los pies de Cristo, Cristo lo está llamando. Si usted quiere tener dominio propio, entregue su vida a Cristo, someta su voluntad a Cristo Jesús, que Él va a ayudarlo a tener ese dominio propio, que usted renuncie a las obras del pecado. Tener un control adecuado de nuestra persona, de nuestro carácter y acciones, no es cuestión de terceros, amén. A veces estamos culpando. Yo me enojé porque aquel me sofocó, me airó. Siempre andamos buscando culpar a alguien de la forma en que nosotros procedemos. Es decir, cada uno de nosotros es responsable de su propio actuar y no podemos justificarnos ni culpar a otros de nuestras fallas de carácter. Aleluya. En Proverbios 25-28 nos habla una gran verdad y dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando no tenemos dominio propio, nuestro espíritu no tiene rienda. Amén. Y es como una ciudad derribada y sin muro. Viene el enemigo y hace lo que quiere, destruye, hace lo que quiere. Entonces, en el dominio propio nosotros cerramos portillos, cerramos puertas para que el enemigo no venga y entre y mine nuestro territorio. Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Amén, amén, aleluya. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Necesitamos esa protección de Dios en nuestra vida, que el enemigo no encuentre nada en nosotros. Digámosle: Padre, mi falta de dominio propio ha afectado mi vida, ha afectado mi matrimonio, ha afectado mi relación con otras personas. Y reconocer, amén, el paso número 1 es reconocer esa falta de dominio propio y entregarnos a Jesucristo y decirle que Él nos cambie. La defensa de una ciudad en los tiempos antiguos no era un asunto que simplemente le agregaba una cuota adicional a la seguridad de sus habitantes, sino que era una cuestión de vida o muerte, tal como se ve en los tiempos del rey Salomón, que de manera certera amurallaba la ciudad. Necesitamos amurallarnos, protegernos, cuidarnos con el dominio propio. Pues según la práctica de la época, las batallas y guerras entre los pueblos frecuentemente incluían el subyugar a las poblaciones mediante el saqueo de sus ciudades. Mire, ven, no queremos que el enemigo saquee nuestro territorio, amurallémonos, hablemos bien. Incluso cuando nos referimos a nuestra ciudad, a nuestro país, Honduras, a la presidencia de nuestra nación, tenemos que hablar bien de nuestro país, tenemos que amurallar nuestra patria, declarar palabra de vida, no de muerte, palabra de victoria y no de derrota, y declarar que Honduras está en las manos de Cristo y no vamos a ser profetas de las tinieblas, amén, sino vamos a declarar una buena palabra de parte del Señor para nuestra nación o en el país que usted se encuentre. Aleluya, santo el nombre del Señor. Cómo era una ciudad amurallada. Típicamente una ciudad estaba rodeada de un muro. Los muros muchas veces tenían hasta 7 metros de ancho y 10 metros de alto. Amén, eran ciudades fortificadas. Amén, y cómo la falta de dominio propio nos quita esa protección. ¿Cuál era el propósito de la defensa? El interés de ese tipo de construcción era evitar que el ejército atacante entrara en la ciudad y arrasara con todo lo que pudiera encontrar en el camino. Aleluya. A veces una ira, amados hermanos, hermanas, una ira puede ocasionar cosas tremendas en una familia. Amén. Y hemos visto historias fuertes, hemos visto casos donde por falta de dominio propio se desataron guerras fuertes.
La persona que no sabe callarse vive rodeada de pleitos, controversias y se enreda en todo tipo de dificultades porque no sabe guardar silencio en el momento oportuno. Mire qué importante ver, oír y callar, un refrán que por muchos años vienen los abuelos dándolo: ver, oír y callar, guardar silencio. Tenemos que aprender a tener dominio propio aún en nuestros labios, en nuestras lenguas. Santo el nombre del Señor. Y es importante a veces por la presión de la sociedad, del hombre o la mujer que no sabe decir no. Muchas veces estamos cargando con cosas. Piensa en la persona que no sabe decirle que no a los pedidos que otros le hacen o le imponen. Esta persona pierde el control de su propia vida y se pasa el tiempo tratando de satisfacer las demandas de todos los que se le cruzan por el camino. El dominio propio tiene que ver también con cuidar su entorno. Cuidar qué es lo que puedo yo cumplir y lo que no puedo cumplir para que usted tenga una paz tanto espiritual como en lo natural. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Los que se rinden al placer, piensen en la persona que no puede resistirse a las seductoras invitaciones del pecado sin importar su naturaleza. Amén. Nuestra concupiscencia hace que el ser humano caiga en continuo en pecado. Esta es una persona que pierde su santidad, se hunde en todo tipo de prácticas que debilitan profundamente su vida espiritual. La falta de dominio propio debilita nuestra vida espiritual. Pero ¿cómo crezco en el dominio propio? Hemos dicho anteriormente que el autogobernarse es una característica del fruto del Espíritu Santo. Y de esa manera no es algo que podamos crear por nosotros mismos, sino que se produce de nuestra comunión con el Señor y la obediencia a su palabra. Ahí está la respuesta. Obedezcamos palabra, metámonos con el Señor, busquemos presencia del Padre, que ahí está el dominio propio. Jamás tendremos dominio propio en nuestras propias fuerzas. Sansón era fuerte, nadie lo podía derribar 1000 hombres con una quijada de un asno, pero no tuvo dominio propio. Esa parte fue débil, él cayó bajo la seducción de Dalila. Y vemos qué importante, cómo el pecado puede derribar a un hombre fuerte que no tuvo dominio propio. Y el llamado esta mañana es: digámosle al Señor, Padre, nosotros, todos nos incluimos, ayúdanos, Señor, a tener ese dominio propio, a poder renunciar, a poder decir no, Señor, cuando venga el pecado, cuando venga la seducción a nuestras vidas, Señor amado, cuando venga la tentación de las tinieblas. Permítenos, Señor, en todas las facetas de nuestra vida. Padre, yo oro en esta hora, Padre, por aquella persona que ha estado clamando, Señor, que quiere renunciar a algún vicio en esta hora. Que tu misericordia lo alcance, Padre, que tu gracia quebrante esos vicios, Padre, en esta hora, el alcoholismo, la droga, Señor amado, y toda práctica, Señor, que tiene que ver con el pecado. En esta hora clamamos que tú derribes, que tú deshagas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y le des a tu pueblo, le des a aquel que quiere recibirte en esta hora, que pronuncie tu nombre y que se declare tu Hijo, Padre, porque tú borras los pecados. Dice la palabra que tú nunca más te acordarás de esos pecados. Tú te lo borras para siempre, Señor. Que no traiga el pasado al presente tu pueblo, Señor, para vivir atormentados. Que el dominio propio sea sobre tu iglesia, sobre los amigos que nos escuchan, Padre, en esta hora. Levanta matrimonios, levanta familias, Señor, que la falta de dominio propio ha abierto esos murallas para que el enemigo estorbe, Padre, derribe esas casas. Clamamos en esta hora que tú levantes al que está débil, Padre, que tú fortalezcas al que no tiene dominio propio en esta hora, que lo ayudes, que lo perdones, Señor, que lo limpies con tu sangre poderosa. Y es en el nombre de Jesucristo que hemos clamado en esta hora. Y damos todo honor y toda gloria a nuestro Padre Celestial. Que el Señor le ayude a levantarse, que levante esa muralla del dominio propio, que proteja su vida espiritual, su casa, su familia, su matrimonio, su iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Saludos a la distancia, bendiciones y hasta un nuevo audio, si Dios lo permite. Que el Señor le bendiga.